Jesucristo también se cansaba como tú y se cansaba como yo. En este cansancio podemos contemplar su santa humanidad. Por eso nuestro cansancio no es en vano. Debemos aprender también a santificar el descanso. Tenemos que descansar para también después poder servir a nuestros hermanos con más entusiasmo. Hacerlo para servir mejor a Dios y a los demás. Cuando vemos que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, le contaron todo lo que le había enseñado y hecho. Y entonces Jesús les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco». Estas palabras que recoge el Evangelio nos muestran esa solicitud de Jesús por los suyos, para que se repusieran las fuerzas de aquel esfuerzo. Los apóstoles, después de esa intensa misión apostólica, sienten ese natural cansancio, ese desgaste de las fuerzas, y el Señor se da cuenta enseguida y cuida de ellos. Se dice que se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado. En otras ocasiones es Jesús quien se encuentra verdaderamente cansado del camino y se sienta junto a un pozo porque no puede dar un paso más. Él sintió algo tan propio de esta naturaleza humana, que es la fatiga. Experimentó en su trabajo como nosotros, cada día, en 30 años de su vida oculta. Y en muchas ocasiones se nos dice que terminaba verdaderamente extenuado. Por eso los evangelistas nos narran cómo durante la tempestad en el lago el Señor se quedó dormido en un extremo de la barca y había pasado todo el día predicando. Era tan intenso su cansancio que no se despertó a pesar de las olas. No simuló el Señor que estaba dormido para probar a sus discípulos, porque realmente estaba rendido y fatigado. Y en esos momentos, el desgaste físico real de Jesucristo está también ese rendimiento de toda la humanidad, de esa debilidad. Por eso debemos ayudarnos unos a otros a sobrellevar nuestras dificultades y nuestros cansancios. Qué gran consuelo es contemplar al Señor agotado. Qué cerca de nosotros está Jesús en esos momentos. En el cumplimiento de nuestros deberes, al empeñarnos generosamente en esa tarea profesional, al gastar sin regateos muchas de nuestras energías en iniciativas para el bien de los demás, para el servicio de nuestra familia, de nuestras amistades, es natural que aparezca ese cansancio como un compañero casi inseparable. Lejos de quejarnos ante esta realidad común, todos hemos de aprender a descansar cerca de Dios, ejercitarnos de continuo en esta actitud. Oh Jesús, descanso en ti. Podemos decir esto varias veces al día en nuestro interior, buscando en Él nuestro apoyo y el recuperar las fuerzas perdidas. El Señor entiende bien nuestra fatiga porque Él pasó por esas situaciones similares a las nuestras. Porque Él mismo ha dicho: «Venid a mí, todos los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Él aliviará nuestra carga, hará que volvamos a recuperar esas fuerzas perdidas. Nos aliviará para cuando especialmente tengamos que cuidar a aquellos que más nos necesitan. Nunca debemos olvidar que el descanso es a la vez una situación que hemos de santificar, porque esos momentos de distracción no deben ser parcelas aisladas en nuestra vida, ni tampoco momentos de egoísmo, para buscarnos a nosotros mismos, porque el amor no tiene vacaciones. Jesús más bien se vale también de esos momentos para recuperar las fuerzas, para pedir por las almas. Así que nosotros, mientras descansamos, también podemos pedir por la salvación de las almas de nuestros seres queridos en el purgatorio, de nuestros seres queridos que todavía viven. También nosotros sabemos que ni siquiera nuestros momentos de fatiga deben de pasar en vano. Solo después de la muerte sabremos a cuántos pecadores hemos ayudado a salvarse con el ofrecimiento de nuestro cansancio. Solo entonces comprenderemos que nuestra inactividad forzosa, nuestros sufrimientos y fatigas han sido también de lo más útiles al prójimo y que nuestros servicios han sido efectivos.
Por eso no dejemos nunca de ofrecer esos periodos de descanso, de agotamiento o de enfermedad. Toda circunstancia nos acerca más al amor. El cansancio nos enseña a ser humildes y a vivir mejor la caridad. La fatiga es beneficiosa también para alentar el desprendimiento de muchas cosas que nos gustaría hacer y a las que no llegamos por la limitación de nuestras fuerzas. Ofrezcamos todo esto. Una parte no pequeña de las virtudes consiste en acostumbrarnos a trabajar cansados o al menos sin encontrarnos físicamente tan bien como nos gustaría para desempeñar ciertas tareas. Si lo hacemos por el Señor, Él las bendice de manera muy particular. El cristiano considera la vida como un bien inmenso que no le pertenece y que ha de cuidar. Hemos de vivir los años que Dios quiera, habiendo dejado realizada la tarea que se nos ha encomendado. Sujetarnos también a un horario, dedicar el tiempo conveniente al sueño, dar un paseo periódico, hacer una excursión sencilla, son medios convenientes para poder descansar. Aprendamos a descansar siempre con bien. Podemos evitar el agotamiento y no debemos dejar de hacerlo. El Señor quiere que cuidemos la salud y sepamos recuperar fuerzas. Es parte del 5º mandamiento. El descanso es necesario para restaurar las energías perdidas para que el trabajo sea más eficaz. San José María Escrivá decía que pensáramos que Dios ama apasionadamente a sus criaturas. ¿Y cómo trabajará el burro si no se le da de comer ni dispone un tiempo para restaurar las fuerzas? ¿O si se quebranta su vigor con excesivos palos? Tu cuerpo es como un borrico, decía San José María. Un borrico fue el trono de Dios en Jerusalén, que te lleva a lomos por las veredas divinas de la tierra. Hay que dominarlo para que no se aparte de las sendas de Dios, animarle para que su trote sea todo lo alegre y brioso que cabe esperar de un jumento. Cuando se está postrado se tiene menos facilidad para hacer bien las cosas, como Dios quiere que las hagamos. También puede ser más frecuente esas faltas de caridad, al menos de omisión. Por eso San Jerónimo también señalaba con buen humor: me enseña la experiencia que cuando el burro va cansado, se apoya en todas las esquinas. Se ha dicho que el descanso no es no hacer nada, es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo. Es enriquecimiento interior, una ocasión para leer un buen libro, para orar, para hacer algún apostolado, para fomentar la amistad. No se confunde el descanso nunca con pereza. Jesucristo nos deja una muestra muy particular de su amor, al preocuparse por la fatiga y la salud de quienes van a su lado. También junto al pozo de Sicar, extenuado, da un formidable ejemplo sobre que no dejó pasar la oportunidad para hacer una buena obra, de convertir a la mujer samaritana. Y esto a pesar de que no había trato entre judíos y samaritanos. Cuando hay amor, ni el agotamiento es excusa para hacer el bien. Descansemos hoy en el corazón de nuestro Señor. Dejemos todas nuestras fatigas y todas nuestras tristezas. Descansamos en Jesús porque Jesús nos ayudará a recuperar toda la fuerza. Que Dios te bendiga.